esa audiencia, en la parte del medio, vamos a decirle en mi discurso, puntualmente lo que quiero comunicar y a modo de resumir un buen cierre en lo posible, lo más impactante posible, entonces como recomendación. Entonces, muchos pasan por desapercibido también este aspecto. Entonces, vayan anotando, tomando notas, pero de igual manera después le pasamos. La importancia de la voz, decíamos prácticamente que un 38% en un proceso de oratoria tiene mucho que ver con el tono de voz o el timbre de la voz o el ritmo en el cual también utilizamos nuestra voz. Y prácticamente la voz o la palabra es, vamos a decirle, una estructura o una representación estructurada de los pensamientos. Entonces, es vital o fundamental, parte interna y no externa, también tratar de nutrir los pensamientos para ampliar nuestro vocabulario. Es como si fuera que, qué sé yo, le tengamos a un carpintero y este carpintero tenga 3 herramientas. Un carpintero con 3 herramientas te va a poder hacer algo, pero prácticamente un carpintero con una caja de herramientas o con 30 herramientas te va a poder hasta hacer un mundo nuevo, vamos a decirle. Así también pasa con el vocabulario. Mientras más extenso sea nuestro vocabulario, y ese vocabulario lo nutrimos a través de la lectura, del conocimiento, vamos a decirle mayor, vamos ampliando justamente eso o esa caja de herramientas. Y la herramienta más antigua que tienen todas las personas es justamente la palabra o la voz. De ahí la importancia del poder que pueda tener también nuestra palabra o nuestra voz. Y hay muchas citas bíblicas, hay muchos gurúes, vamos a decirle, que dan una importancia relevante a lo que es la palabra en sí. Y para nosotros pasa desapercibido el poder que pueda tener nuestra palabra. La velocidad con la cual hablo, obviamente, como práctica, como algo actitudinal y no motivacional, les recomendaría que practiquen por lo menos 10 minutos al día una lectura en voz alta, a modo de empezar a justamente practicar la dicción, eso mejora la dicción, y también muchas veces hasta en la forma de leer, muchas personas es como si fuera que están jugando carrera, ¿verdad? Porque también tengo el honor de entrar en aulas y obviamente les escucho a los alumnos leer y parece que juegan competencia, vamos a decirle, quién lee más rápido que el otro, ¿verdad? Ni siquiera respetan, qué sé yo, los signos de puntuación, etc. Entonces, es muy importante también que hagan esa práctica de leer en voz alta, no vamos a decirle con la vista, como se dice, para empezar a practicar justamente la dicción, la velocidad y el ritmo. Entonces el tono también obviamente de voz y el timbre o el volumen que podamos empezar a practicar. También, de acuerdo al auditorio que tengamos, manejar ese tono o ese volumen de voz. Yo no puedo hablar muy despacio si el auditorio es bastante numeroso, ¿verdad? Prácticamente seguro allá en el fondo Pablo no me va a escuchar. Los que están en el Zoom sí me escuchan, ¿verdad? Pero entonces tengo que ser capaz de adecuar el tono de voz de acuerdo al auditorio que tenga. Hace pocos días atrás participé de un taller X, no voy a decir el nombre, había luego mucho ruido en la zona, vamos a decir, no era un lugar cerrado, y la persona que estaba disertando, vamos a decirle, no establecía un buen volumen en cuanto a su tono de voz. Entonces, ni siquiera yo que estaba en primera fila le escuchaba bien, de seguro lo de la segunda y la tercera fila, de seguro con más dificultad lo escuchaban. Entonces, de esa manera, obviamente tampoco se va a comprender bien el mensaje que de seguro esa persona tenía para transmitirnos. Entonces, muy importante el tono de voz. Si aquí habían 200 personas y no tenía micrófono, de seguro iba a tener que elevar mucho más otra vez mi voz. Iba a ser obviamente más cansador, pero vaya ya puta, ¿verdad? Hay que ser capaces de adecuar la voz. Por cierto, no le pregunté, pero creo que se escucha bien mi tono de voz en el fondo. ¿Sí? ¿Verdad? Eso es porque manejo mi tono de voz, ¿verdad? Entonces, no hace falta preguntar, ¿verdad? A lo que voy es que hay que ser capaces de manejar o adecuar el volumen y el tono de la voz. Ese ejercicio monólogo estructurado, entonces, como tarea, el tratar de practicar la lectura por lo menos 10 minutos de lectura en voz alta, como recomendación. Y en realidad, no voy a leer tanto estas conclusiones, sino que más bien me gustaría darles unas conclusiones desde el fondo de mi corazón. De hecho, que
Sí, Minerva. Un tip para que tengan en cuenta con el tema de desarrollar el diafragma. Soy instrumentista, toco instrumentos de viento y normalmente lo que les suelo decir a los alumnos que vienen, que tendrán entre los 7 a la más edad, es que al leer en voz alta ellos ya tomen ese aire y vayan reteniendo hasta un párrafo, primeramente un punto y luego hasta un párrafo para que ellos puedan controlar la columna de aire que hay. Entonces el leer en voz alta, ya sea solo, encerrado en 4 paredes o a la prima o a la hermana y demás, es respetar desde el momento en el cual se toma el aire, se retiene y luego se sigue. Entonces, para que tengan en cuenta y no tengan ese quiebre cuando hay mucha tensión o cuando hay esa ansiedad, la sudoración, la palpitación y también porque nuestro sistema nervioso central está un poco activado en ese momento. Nuestra circulación es muchísimo mayor. Entonces, si ustedes tienen ese tipo de entrenamiento, van a tener un poco más de canal de aire y el diafragma, como es un músculo, se entrena el músculo. Así como cualquier músculo, como el cuádriceps, como el bíceps, igual el diafragma se va entrenando y esto tiene mayor capacidad. Entonces, el leer en voz alta cualquier artículo, cualquier libro le va a servir muchísimo. Eso quería decirles. Gracias. Gracias por tu aporte, Minerva. Disculpa, no te pasé el micrófono, pero al menos los que están aquí sí escucharon. Lo bueno de tener, vamos a decirle, un auditorio bastante rico en cuanto a lo que es multidisciplina. Creo que ya participaron, por ejemplo, periodistas, docentes, la parte, vamos a decirle, musical, y va siendo muy significativo y obviamente los aportes que dan son aportes enriquecedores y de valor. Entonces vamos aprendiendo también, vamos a decirle, de cada persona que va participando. Por eso también en lo personal siempre creo que es muy importante el hecho de ceder esa palabra también al auditorio o hacerle hablar. De hecho que es también una recomendación en oratoria, que no sea demasiado monótono. Y aparte que, repito, es más enriquecedor si el auditorio va participando de acuerdo al tema que vamos a disertar, obviamente. En este caso, te puedo poner de ejemplo, Minerva. Minerva, bueno, en primer lugar, ella levantó la mano hace rato cuando yo pregunté quiénes eran las personas que prácticamente tenían miedo o pánico escénico. Y viene a mi memoria, el año pasado tuve también la fortuna de acompañarla a Minerva en una actividad que creo que ella había encabezado relacionada al comité de inclusión que tuvimos. Ya se acuerda ya qué momento ya la harina. Y ella era la que tenía que disertar, si mal no recuerdo, una de las disertantes, porque había una psicóloga invitada, pero ella tenía que hablar algo referente a lo que era octubre amarillo, no, septiembre amarillo, ya, de mes, y de color, ¿verdad? Entonces, era relacionado a lo que es prevención del suicidio o algo así el mes, ¿verdad? Considerado. Y como ella está mucho en la parte de inclusión también y todo eso, y encabezó la actividad, ella también tenía que hablar en una parte frente a una cantidad X de alumnos, pero eran bastante numerosas. Y recuerdo bien que ella literal estaba medio temblando y con las manos justamente sudorosas. Pero lo que quiero resaltar de eso es que a pesar de todo ella se animó y pasó a hablar, y en lo personal era la primera vez que le escuchaba hablar así en público, y a mí por ejemplo me sorprendió y me gustó, o sea, le salió súper bien. Pero a lo que quiero llegar con este ejemplo es volviendo a lo del hincapié de que es vital para superar justamente ese miedo el accionar o el actuar. Ella seguro no se sentía lista, o no tenía, vamos a decirle, toda la perfección como quería de seguro comentar o decir, pero lo importante, lo que quiero resaltar es que se animó, pasó y le salió bien para más. Entonces, muy importante eso. Y ahora acaba de participar otra vez, yo al menos no le noté ni 1% nerviosa, ¿verdad? Entonces, muy importante eso de que se animen y de que pierdan el miedo, de que vean el miedo, vamos a decirle, de una perspectiva, de un punto de vista, como algo beneficioso o como utilizarlo como una herramienta que puede servirnos inclusive de combustible para salir hacia adelante. Aplica para todo, no solo para el momento de hablar en público. Y aparte, algo que no estaba aquí también en la diapositiva, que para mí también es fundamental, sumándole a lo de la energía, la escucha activa y el hecho de establecer esa conexión con las personas,
hace alusión a lo que es la autenticidad. En todo momento y en todo lugar, a modo de recomendación personal, esto repito, traten de ser siempre auténticos. Digan las cosas que tengan que decir de corazón y empiecen practicando, no sé, contando una historia personal, contando una anécdota, vamos a decirle X que quieran comentar y que se pueda comentar, pero empiecen practicando con su grupo de amigos, con sus familiares, etc. Pero empiecen con esa pequeña y sencilla acción de practicar. Y como si fuera, vamos a decirle, un desenvolvimiento natural. Yo, por ejemplo, cuando empezaba a hablar en público años atrás, 16, 17, 18 años atrás de seguro, hoy en día tengo 31 años de edad, recuerdo bien que mentalmente siempre trataba de imaginar como si fuera que iba a hablar con un conocido o una conocida nada más, hasta para una simple exposición. De hecho que todos eran mis compañeros, ¿verdad? Pero igual, al tener miedo escénico o pánico al público, nos bloqueamos o estamos en blanco, etcétera, o tenemos miedo al fracaso o cualquier otro miedo al que dirán, como decíamos, que son principales obstáculos. Pero en lo personal me sirvió mucho el hecho de pensar que es como si fuera que yo estaba hablando conmigo mismo, con mi mejor amigo, etcétera, y como si fuera que, ¿qué iban a decir de mí si son mis partners,